baño, tengo que cogerla. Sí, y a por el agua que me la he dejado en el baño. Es que vamos muy mal de tiempo. Sí, también. Ahora, vámonos. Con 20 euros. No, no lo sé. Yo lo sé porque lo de raíces, pero no sé. Es que una compañera me lo preguntó y dije, y me gusta, ¿no? Que no lo Sí, en la orden de... Sí, pero no lo sé. Sí, en la orden que regula la organización y el funcionamiento. Venga. A la grabación seguía. La grabación seguía. Sí, sí, hombre. Ya te he visto. No, me lo he ido. Hasta que me he dado cuenta y entonces se lo he sacado a Cristina diciendo esto no sé yo. A la grabación. Sí, pero me tengo que acordar. Me he olvidado. El recreo se detiene y se deja aquí el micro, pero luego se me olvida ponérmelo y estoy toda la tarde sin. Te lo digo porque ya. Bueno, a ver, si os parece, venga, por muy rápido, intentaré ir rápido, pero porque sí que me interesa que veamos los casos prácticos, sí, pero también me interesa que veamos el tema con detalle. Lo primero que tengo que decir es que no podemos descender, aunque intentaré descender un poco, pero no podemos descender a los detalles del proceso de admisión, que sí son los que intervienen en los casos prácticos. El detalle es lo que interviene en el caso práctico, pero la realidad es que para los casos prácticos tenéis que cogerlo la resolución de admisión, fundamentalmente el régimen general, ¿no? La resolución de admisión, el decreto 29, la 1240, y tenéis que hacerlo con la norma, porque realmente el tema permite aproximarse, pero los detalles finos de las respuestas de los casos prácticos no están en el tema porque descienden a los procedimientos. Bien, el tema 10b, como hemos dicho, es la planificación, organización y supervisión de la escolarización de los alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. ¿Qué pasa? Que toca ya un aspecto más concreto de cómo se planifica, se organiza y se supervisa. Pero no es más que en la segunda parte del tema donde especifica cuál es la normativa de la Comunidad de Madrid. Por eso, de alguna manera, la primera parte todavía tenemos que hacer algo un poco general, aunque enseguida entremos en la Comunidad de Madrid. Os he dicho que la primera parte, mirad, la primera parte, a ver, es que esto, a ver cómo lo voy a hacer. Mirad, la primera parte, la relación es inversa, es con varios temas que hablan de escolarización, de derecho a la educación, etcétera. Y fijaos, si nosotros miramos cómo vamos a desarrollar el tema, toda la primera parte, toda esta primera parte, hasta por aquí, es lo que hemos hecho en el tema anterior. Nosotros vamos a empezar a partir de aquí. Lo que pasa es que me gustaría poder pasar rápidamente las diapositivas y eso no sé si lo sé hacer. Con el formato PDF me refiero. Bien, la normativa es muchísima más. ¿Por qué? A ver, la normativa es mucha más. ¿Por qué? Porque habla de escolarización. Que el grueso del alumnado a la hora de escolarizar esté en la enseñanza obligatoria y en el bachillerato y también en la formación profesional, no quiere decir que no se tenga que hablar, al menos en pinceladas, de todos los procesos de escolarización de la Comunidad de Madrid, porque dice escolarización en centros sostenidos con fondos públicos. Escolarización. Es decir, no dice, hábleme usted de colegios e institutos, no. Por tanto, nosotros, aunque sea rápidamente, tendremos que hablar de todos los procesos de admisión que tenemos en la Comunidad de Madrid. Vamos a centrarnos en aquellos que implican y mueven a mayor número de alumnos y a mayor número de centros, que son el régimen general.
Entonces, estas diapositivas de normativa, lo único que hacen, cuando las tengáis así más en detalle en vuestra casa, lo único que hacen es ponerlos todos. Por un lado, las que hemos visto antes, pero todos los procesos de admisión. Es decir, vamos todos. Finalmente terminamos con la inspección educativa porque somos los que supervisamos. También tenemos que citar nuestra norma de todas las enseñanzas. Claro. Entonces, voy a ir pasando hasta el punto exacto. Es lo mismo, vamos a verlo igual. A ver cómo lo hago, si es que para ir rápido. Es lo mismo, lo vais a ver lo que hemos estado viendo antes. Vamos hasta la diapositiva 60 y algo, que no sé. No sé si es idéntica, porque he quitado alguna cosa. Estamos aquí ya en las sanciones, es lo último. Es que he quitado algunas cosas que no cuadraban exactamente en el epígrafe. Muy bien. ¿Qué normas regulan la escolarización en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid? Empezamos. ¿Dónde empezamos? Empezamos en la ley maestra. La ley maestra es de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos un pequeño panorama de el grueso, que hemos dicho que era segundo ciclo de educación infantil, primaria, especial, educación secundaria, obligatoria y bachillerato, que es el proceso de admisión, el régimen general, que es fundamentalmente el que implica mayor esfuerzo, mayores centros, mayor número de alumnos implicados. No quiere decir que la formación profesional no tenga mucho número de alumnos implicados. Y se regula por el decreto 29, la ley maestra 122 de 10 de febrero, el decreto 29 de 2013 de libertad de elección de centro y la orden 1240 de 2013 que establece el procedimiento. Este proceso de admisión tiene instrucciones anuales que se dictan por resolución de viceconsejería. Bien, el primer ciclo de educación infantil, que es la orden 123, y resoluciones de 2015 y resoluciones anuales. Y luego, vamos a ver, órdenes específicas de FP, las he puesto entre comillas y las he puesto en cursiva. ¿Por qué? Mirad, sabéis que hay digamos, un proceso de cambio de la formación profesional que ha conllevado, por un lado, conllevó la publicación de una ley, a continuación la publicación de un Real Decreto, recientemente se ha publicado el decreto de formación profesional de la Comunidad de Madrid, pero no se ha publicado nada más. Entonces, las órdenes de admisión que eran de 2016, ya no son órdenes de admisión que puedan seguir vigentes, pero si uno se mete en la página de la Comunidad de Madrid, no pone que estén derogadas. Simplemente os digo que están tácitamente derogadas. Son normas que no se pueden aplicar porque no tienen en cuenta todas las novedades y todos los requisitos para poder acceder a formación profesional. Las he dejado en el tema especificando que aunque no estén expresamente derogadas, no son de aplicación y que todo lo que vamos a decir aquí es lo que viene regulado en las instrucciones que se han publicado ya para cumplir con los nuevos requisitos de acceso que se establecen en el Real Decreto y en el Decreto 27, que ese también tiene otra curiosidad, que es Decreto 27 y se publica como Decreto 21. Si es que, en fin, para ayudar al opositor, no. Bien, veremos las instrucciones anuales y en ERE tenemos las siglas de enseñanzas de régimen especial. Estamos hablando de enseñanzas de idiomas, de enseñanzas artísticas, que son artes plásticas y diseño, y profesionales y elementales de música, y elementales y profesionales de danza, y deportivas, enseñanzas deportivas. Es verdad que las enseñanzas deportivas las vamos a mencionar porque el tema esté completo, pero estamos hablando de enseñanzas sostenidas con fondos públicos y las enseñanzas deportivas son enseñanzas que en la Comunidad de Madrid solo se imparten en centros privados, con lo que, stricto sensu, no deberían estar en este tema, pero es por completarlo, porque no queden ahí colgadas, pero que sepáis que evidentemente no va a haber un proceso de admisión. Si hay unas instrucciones y las comentaremos. Pasamos aquí.
Vamos a hablar de planificación, organización y supervisión de la escolarización de los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos. Como nos dice de la Administración Educativa, vamos a hablar del proceso en general, aunque el proceso lo vamos a ajustar a nuestra comunidad. Primero, ¿qué actuaciones comunes se llevan a cabo en todas las administraciones? La planificación. Os va a sonar enseguida. Mirad, ¿qué actuaciones se llevan a cabo a la hora de que una administración educativa planifique la escolarización? Pues lo primero que hace es establecer la regulación normativa. Os recuerdo que del mismo modo que nuestro Estatuto de Autonomía dice que tiene la Comunidad de Madrid, tiene la Comunidad de Madrid competencia en la regulación y la ejecución de la enseñanza en todos los niveles, del mismo modo tiene competencia, evidentemente, para establecer normativa estable, que es la que hemos visto, y para establecer normativa de carácter anual. Y luego para realizar la programación de la oferta anual. ¿Cómo? ¿Mediante qué procedimientos? Las siglas REOR obedecen a la reordenación de la red de centros. Los conciertos educativos, la reserva para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, la zonificación y las adscripciones. Establecer a qué zonas pertenece cada centro, la adscripción entre centros, todos esos procedimientos que ya hemos visto en el tema anterior y que contribuyen a una equilibrada escolarización de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y a una suficiente oferta de puestos escolares. Bien, la organización. La organización lo que hace es ordenar el procedimiento, establecer los plazos, las instancias y la gestión del procedimiento, qué información se debe dar a las familias y qué criterios se aplican, siempre respetando evidentemente la LOE, en el caso de que haya más solicitudes que puestos escolares. Bien. Y por último, la supervisión, y aquí ya nosotros a tope. Comisiones. En la Comunidad de Madrid se denominan servicios de apoyo a la escolarización. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos los preside un inspector de educación, porque la administración educativa, en algunos, la regulación ya expresa que el representante de la administración educativa será el presidente. En otros no lo dice. Pero la mayoría claro, al nivel del territorio, nosotros en Madrid somos 5 direcciones de área, al nivel del territorio los directores de área confían en la gestión que realizan los inspectores de la escolarización y encomiendan en la mayor parte, no en todas, pero en la mayor parte de las direcciones de área, las presidencias de los servicios de apoyo de la escolarización con carácter general a los inspectores. No 100%, pero con carácter general. También intervenimos en la revisión de los actos, porque las reclamaciones y los recursos que se puedan presentar ante el director de área suelen ser objeto de informe por parte del inspector. Y por último, el Servicio de Inspección Educativa pues es garante también de, aunque las responsabilidades no sean específicas del Servicio de Inspección Educativa, pero en la medida que supervisa y homologan con carácter general el sistema educativo, todos los procesos que se realizan y las irregularidades que se puedan detectar pues son señaladas y informadas por el Servicio de Inspección Educativa. Seguimos. Bien, en la planificación tenemos estos 3 aspectos que hemos dicho: la regulación normativa, los principios generales, que los vamos a ver nosotros en la ley maestra y en el decreto 29, y la programación de la oferta anual, que ya la hemos comentado. Vamos a desgranarla un poquito. A ver, no puedo. Aquí. Vamos a ver brevemente, 2 diapositivas, el contenido de la ley maestra. Por un lado, el título preliminar, aparte de hablar del objeto y del ámbito de aplicación, establece fundamentalmente cuáles son los principios de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, que son normalización, es decir, inclusión, porque es el régimen más inclusivo, equidad, accesibilidad universal, no discriminación e igualdad efectiva. Lo venimos repitiendo, ¿eh? En el acceso y permanencia falta la progresión, que lo dice la LOE. El título primero está dedicado a la libertad de elección de centro escolar
el capítulo primero a la escolarización y a las modalidades, que a partir de la ley maestra en la Comunidad de Madrid se ciñen a dos, la modalidad ordinaria y la modalidad especial. Se acabó. Perdón. El capítulo 3 de evaluación, promoción, identificación temprana, evidentemente, de los alumnos con necesidades educativas especiales, actuaciones y medidas, recursos. El capítulo 4, formación e innovación. El capítulo 5, la participación de las familias. Todo el título 2 del alumno con necesidades educativas especiales. Aquí lo fundamental, lo que más afecta a escolarización, pues es evidentemente la participación de los alumnos, el dictamen de escolarización, la modalidad en la que se tengan que escolarizar y las plazas reservadas. Eso es lo que, para aplicar la ley maestra como debe ser, es la planificación que tiene que realizar la administración educativa. A ver, seguimos. Ay, que me lo he saltado, que era el título 2 que estaba aquí, perdón. Me lo he saltado. No, no me lo he saltado. Es que ya, espera, es que me va tan mal el ratón que no. Aquí. Venga. El artículo 2 sobre el ámbito de aplicación indica que esta ley es de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos, pero indica también, curioso, que es de aplicación a los centros privados si no se contraviene la LODE. Es decir, si ninguno de los principios de tendrán plenas facultades académicas, etcétera, también es de aplicación la ley. Y en el artículo 5 están los principios generales, de que todos los alumnos en edad de enseñanza obligatoria tienen derecho a una plaza escolar, que se promoverá un sistema progresivo de acceso gratuito a las no obligatorias. El bachillerato sabéis que es gratuito, desde el año 87. Ustedes no. Igualdad de oportunidades. Lo de derecho a recibir las enseñanzas en castellano es en el marco de los centros bilingües. Pluralidad de la oferta educativa, excelencia académica, compromiso de las familias, son los principios generales. Y un detalle que a partir de esta ley y de la indicación específica de que debe figurar en la página web de los centros, los resultados individualizados por cada centro de todas las pruebas generales en las que participen los alumnos serán públicos. Más adelante se publicó, la Comunidad de Madrid publicó una resolución siguiendo el mandato de la ley maestra en la que se dijo que debía incluirse en las páginas web de los centros, entre los que está este aspecto H del artículo 5. Vamos a ver la organización. Bien, en la organización nosotros tenemos los plazos, las instancias de la documentación, ya os he dicho que en el régimen general, en los demás también, es decir, en formación profesional también, la instancia se presenta mediante telemática a través de Raíces, que es el sistema integral de gestión educativa de la Comunidad de Madrid. Y el procedimiento establece para el régimen general un periodo ordinario, un proceso ordinario y un proceso extraordinario, que es el que se realiza una vez que ha comenzado el curso escolar. El proceso ordinario se realiza antes de empezar el curso escolar y el proceso extraordinario una vez que ha comenzado el curso escolar. Bien, la reserva para ACNE, ahora veremos en qué consiste, y la zonificación, la adscripción, que ahora veremos cómo son también, se realizan con carácter previo al inicio del proceso de admisión, en la fase de planificación primero y luego de organización, porque intervienen también los centros solicitando modificación de las adscripciones. Bien, agentes y competencias en escolarización. La administración educativa, ¿qué realiza? Lo que realiza es la red de centros y la oferta de vacantes, donde también participan los centros. El consejo escolar decide sobre la admisión del alumnado. A ver, ahora ya no decide sobre la admisión del alumnado en sentido estricto, porque ahora se realiza mediante un sistema informático, pero antaño sí decidía. Pero sobre todo sigue decidiendo en un aspecto que le compete, que es el supuesto complementario. Hay una puntuación complementaria que decidimos que se llama punto complementario, es un supuesto complementario,
que pueden ser varios supuestos complementarios, pero solo se puede dar puntuación por uno de ellos. El supuesto complementario que decide el consejo escolar, que puede redundar en los criterios que ya están establecidos, pueden ser varios supuestos, pero la familia no puede solicitar, yo cumplo 3, que me den 3 veces la puntuación, no. Por el supuesto complementario solo se puede dar la puntuación una vez. Eso es un error que a veces sí. ¿Y se puede fundar sobre los criterios que no se han utilizado antes, no? No, pueden redundar. ¿Y se pueden dar? Sí, puede redundar. Sí. Sí, por ejemplo, hay familias, hay centros que hacen una regla general y deciden, nada, todos los centros de, vamos a poner, Chinchón, que no es de, es un decir, de cualquier territorio, por vivir en Chinchón, un punto, o bueno, los puntos que correspondan. Entonces, como todos los solicitantes ya son de Chinchón, ya tenían la proximidad del domicilio, pero deciden redundar, lo pone, podrá ser redundante con los criterios anteriores y se quitan de problemas. Se lo dan a todo el mundo y no hay discriminación de ningún tipo. Hay centros que no, que afinan más, pero hay centros que deciden hacer eso. Bien, comisiones. El artículo 86 las regula y son en Madrid los servicios de apoyo a la escolarización, supervisan el proceso de admisión y en nuestra comunidad, adicionalmente, en algunos territorios hay un SAE específico para alumnos de necesidades educativas especiales, pero en otros territorios no. El SAE general escolariza a los alumnos de necesidades educativas especiales correspondientes a su territorio. Y por último, el director del centro que realiza, pues de acuerdo con el artículo 132, garantiza el cumplimiento de las leyes y las demás disposiciones vigentes que son las que regulan el proceso de admisión. Vamos a ver, supervisión, evidentemente, los SAES, la revisión de los actos. Ahora hablaremos un poquito más de cómo es la revisión de los actos. La revisión de los actos es una vez que tanto los centros como los servicios de apoyo deciden sobre admisión, cuando la familia no está de acuerdo, lo que se hace es, se puede o reclamar, o si está uno ya totalmente en desacuerdo, presentar un recurso de alzada. Y por último, la supervisión, que nos encomienda a nosotros, tenemos el 148.3 sobre la inspección, lo que supervisa, el artículo 2.2 de la orden 732 del 21, vela garantizar los derechos y la observancia de los deberes de los miembros de la comunidad educativa, y luego el plan anual de actuación de la inspección educativa nos encomienda información en el apartado de información, apoyo y colaboración, también participar en la escolarización del alumnado. Bien, si nosotros miramos, a ver si está aquí, un momento, mirad, las reclamaciones en las que al supervisar el proceso intervenimos si se ha realizado adecuadamente, pues si la familia está reclamando es porque considera que no se ha hecho algo bien. La más de las veces es porque no le han dado lo que quiere. Pero, no, hombre, lo digo porque también es porque ha habido alguna disfunción, ¿no? Las dos cosas. Bien, primero, las solicitudes de revisión o los escritos de conformidad que adopta el consejo escolar de un centro público van al centro. El servicio de apoyo a la escolarización o los titulares de los centros privados concertados se presentan ante el centro, ante el servicio de apoyo o ante los titulares de los centros y deben resolverse en el plazo de 3 días. Son fundamentalmente las del proceso de admisión. Se publica la primera lista. No estoy en la lista y he presentado la solicitud. Y la primera lista es lista de participantes de primera opción. Pues no estoy, reclamo. ¿Reclamo dónde? Ante el centro. Pues ese es este proceso. Se resuelve en el plazo de 3 días y normalmente se resuelve con la siguiente lista. Aquí no hay que contestar. Pero cuando ya estamos con los acuerdos y decisiones sobre admisión de alumnos, ya listas definitivas, aquí sí ya la disconformidad, aquí el desacuerdo ya es un recurso de alzada ante el director de área, que eso es si la decisión es de los centros públicos, es decir, el sistema ha funcionado y ha sacado un listado. El listado que saca el sistema de adjudicación lleva abajo la firma del director, pero el director ha estado allí esperando que el sistema adjudicara. Pero bueno, lleva la firma del director debajo, a eso me refiero.
Bien, y cuando adjudica el SAE lo mismo, lleva la firma del presidente del SAE. Y ante los centros privados concertados no procede denominar los recursos de alzada, sino reclamación. Entonces, es importante, hay un mes para resolver y tal, un mes para presentarlo, 3 meses para resolver, me refería. Una vez realizada la adjudicación de plaza escolar, esto se introdujo en la resolución y es muy interesante, se inadmitirán aquellos recursos correspondientes a solicitantes que hayan obtenido plaza en alguno de los centros solicitados. Es decir, las familias pueden presentar 5 centros por orden, pero tienen una fe ciega en que les van a dar el primero. Una fe absoluta. A ver, que es deseable tener esa fe, porque uno pone en primer lugar el que quiere que le den. Cuando le dan el cuarto, la familia suele estar disconforme y presenta una reclamación diciendo no me han dado lo que yo quería. Entonces, se considera que como la solicitud es una declaración de voluntad y está firmada por la familia, usted ha incluido ese centro en la solicitud, yo le he dado uno de los centros incluidos en la solicitud, el recurso se inadmite porque no ha lugar. ¿Sí? Lo pone en la resolución. Entonces, si nosotros tuviéramos que contestar, lo que haríamos sería contestarle que se inadmite el recurso y citar el artículo correspondiente de las instrucciones donde lo pone. ¿De acuerdo? No decir, no tiene usted razón, no. De acuerdo con el artículo tal, el interesado ha obtenido uno de los centros consignados en su solicitud. Por tanto, de acuerdo con el artículo tal, se inadmite el recurso, dado que el artículo punto 3 contempla que, chimpún el trocitín, ya. No se inadmitiría si solo pide uno, se lo dan. Si solo pide uno y no se lo dan, la familia tiene, y no está... No, ¿cómo que no se inadmitiría? No te entiendo. Sí. Si pide uno y no se lo dan, ¿qué podría decir? ¿No me lo han dado? Claro, no manda ninguno. No, es que depende de la situación, porque si la familia, el alumno está, es un poco lo que han presentado aquí. Si un alumno pide un centro y no se lo dan, el alumno está escolarizado en otro centro, hay que contestarle, no se inadmite el recurso, hay que contestarle indicándole que los alumnos que no han sido admitidos, pero ya cuentan con una plaza escolar en el municipio, no continuarán escolarizados en su centro. Hay que contestarle con esa parte. No le tienes que decir que se inadmite el recurso, porque lo que pide es otra cosa. Sin embargo, si un alumno pide un centro y no le dan y no está escolarizado, tiene derecho a presentar una solicitud complementaria, porque el sistema le tiene que asignar un puesto escolar. Entonces, se le da la posibilidad de presentar una solicitud complementaria en centros que dispongan de vacantes. Dependiendo de lo que pidan, hay que contestar de una manera o de otra. Pero si yo tengo en mi solicitud 5 centros y me han dado el cuarto, me han dado lo que he pedido. Lo que he pedido en cuarto lugar, pero lo que he pedido. Entonces, ese es el punto de la inadmisión. Vamos a ver, aquí. ¿Cuál es la normativa específica de escolarización de la Comunidad de Madrid para las diferentes enseñanzas? Bueno, vamos a ello. Empecemos. La normativa específica que regula la escolarización de la Comunidad de Madrid, llevo rato hablando del Estatuto de Autonomía, no lo había puesto en la tele. La Ley Orgánica 383, por la que se publica, por la que se establece el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, regula que la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza es de la comunidad. Y en base a eso, nosotros tenemos el decreto 38 de 23 que establece el número y denominación de las consejerías y el decreto 248 de ese mismo año que establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación. Este decreto fue modificado para unir en las 2 viceconsejerías que hubo durante mucho tiempo de política educativa y de organización educativa, hubo 2 viceconsejerías y se llamaban las instrucciones de admisión, resolución de las 2 viceconsejerías de política tal por la que se regulan. Ahora ya se ha unido en una desde el decreto 28 de 2024 y las instrucciones se llaman instrucciones de la viceconsejería de política y organización educativa porque solo hay una. Bien, esta es la primera normativa y Ostras. Venga. Bien, la normativa específica. Vamos rápido.
segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y especial. Y todas las etapas de educación especial. Decreto 29 de 2013 ha sufrido modificaciones porque se modificó el baremo. El baremo otorgado a los diferentes criterios, al criterio prioritario y a los demás criterios. La orden 1240 de 2013, que también sufrió modificaciones, y la resolución anual. El primer ciclo de educación infantil, os he dicho, la orden 123 de 2015, tenía que haber puesto aquí un puntito que pusiera resolución, instrucciones anuales también. Lo he puesto antes, pero aquí se me ha pasado. Mirad, en formación profesional esto lo he puesto en gris. Y lo he puesto en gris porque es lo que os he contado. Estas órdenes no están derogadas, pero es que lo que pone que son criterios de admisión ya no son. Entonces, ya no son válidas. Lo que pasa es que no ha dado tiempo a sacar normativa todavía de desarrollo que se ajuste a la nueva ordenación de la formación profesional. Por tanto, todo lo que vamos a decir aquí se va a sujetar a las resoluciones por las que se dictan instrucciones de admisión, se han dictado para el curso 25-26, de ciclos formativos de grado básico, de ciclos formativos de grado medio y de ciclos formativos de grado superior. Paso. Os he dicho que pone escolarización, así, al montón. Tenemos que mencionar, cuando menos mencionar, las enseñanzas de música y danza que se regulan por la orden 280 de 2018 de 2 de febrero, las de artes plásticas y diseño por este decreto, las de idiomas por resoluciones e instrucciones anuales y las enseñanzas deportivas porque debemos completar el tema, pero no porque se vean, insisto, no son en centros sostenidos con fondos públicos. Las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad de Madrid no se imparten en ningún centro público. Hay otras comunidades en las que sí, al menos algunos deportes, algunas especialidades y modalidades deportivas, pero en la Comunidad de Madrid no, solo centros privados. Por tanto, ahí hay unas instrucciones que concretan determinados procedimientos, pero no podemos decir que sea un centro sostenido con fondos públicos. Lo vais a tener para poderlo copiar bien, ¿eh? Pasamos. Bien, vamos al segundo ciclo de educación infantil. Las tres normas que hemos dicho, decreto 29-2013, la orden 1240-2013 y la resolución anual. Versiones consolidadas. La resolución anual es anual, no se consolida. Bien. Criterios de admisión, los que hemos visto antes. Los que hemos visto antes, pero algunos matices ha introducido la Comunidad de Madrid. Fijaos, hermanos matriculados en el centro, lo mismo. Proximidad del domicilio del lugar de trabajo de alguno de los padres o tutores legales, lo mismo. Renta de la unidad familiar, lo mismo. Pero fijaos, padres o tutores que trabajan en el centro, familia numerosa, mirad el 5. El 5 introduce un elemento que no está en la LOE. Es un elemento específico de Comunidad de Madrid. El concebido no nacido se contabilizará a los efectos de aplicación del presente criterio de admisión. Es una especificidad de la Comunidad de Madrid. Eso no está en la LOE. Hemos visto antes los criterios y no estaba. Luego, parto múltiple, familia monoparental, acogimiento, discapacidad, condición de víctima de violencia de género. Continuamos. Condición de antiguo alumno, esto tampoco está, pero bueno, se pueden añadir. Y otra circunstancia que podrá, esto es el punto, otra circunstancia, lo que hablábamos antes, que podrá ser coincidente con algunos de los restantes criterios de admisión. Acordada por el órgano del centro competente en materia de admisión, Consejo Escolar. Claro, los restantes, los otros. Los anteriores. Sí. Competente en materia de admisión según criterios objetivos y que deben ser hechos públicos por el centro. A ver, hay algunos centros que ponen criterios que son dudosos. En cuanto a objetivos son, pero seleccionan. Hay algunos criterios que no son totalmente, digamos, universales, que no son aplicables a todo el mundo. Entonces, bueno, el caso es que deben ser acordados por el Consejo Escolar y deben ser hechos públicos por el centro y no deben contravenir los criterios
generales de la LOE. Nada más. Nosotros nos lo estudiamos y a la hora de aplicarlo, información a familias. Esto es importante porque la información a familias la tenemos en dos sitios. Primero, la orden establece que hay que dar información a familias en el proceso de admisión, pero también se publica la resolución conjunta de 4 de diciembre de 2023 que, siguiendo la ley maestra, establece el contenido que deben tener las páginas web de los centros educativos y establece que todo el mundo tiene que tener una parte a la vista y accesible. Deberán disponer de un apartado con la denominación Información a familias en el que deberán figurar de forma fácilmente accesible los siguientes contenidos. Bueno, pues está todo y se añade que tiene que haber lista y precio de todas las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios, título de la actividad y esto que venía en la ley maestra también, resultados del centro en todas las pruebas generales, de acceso a la universidad, externas de carácter comunitario, nacional e internacional, otras pruebas de evaluación, incluida el bilingüe, además del ideario del centro en el caso de los centros de titularidad privada. Todo esto tiene que estar en las páginas web. El año pasado hicimos una actuación de supervisión de si los centros habían cumplido con lo establecido en esta resolución, siguiendo lo indicado en la ley maestra. Y luego, específicamente de admisión, tenemos la orden 1240, que añade a toda esta información general para familias, que es efectiva para el proceso de admisión, añade otra cosa. Añade que también hay que decir, pues las plazas escolares, obviamente. Bueno, ahí pone, porque la 1240 ponía reglamento de régimen interior, pero como sabéis, ya no se denomina así. Venga. Y la normativa reguladora del proceso de admisión de alumnos, número de plazas vacantes, dónde está el servicio de apoyo, el calendario, el plazo y lugar, en fin, plazo de matriculación, ya lo específicamente relativo al proceso de admisión. Vamos a cómo se concreta el proceso de admisión. Lo más que podemos entrar es en las siguientes diapositivas. Vamos a ver. Vamos a hablar planificación, específicamente proceso de admisión general. Adscripciones. Este establece en el artículo, en la instrucción quinta de la resolución última. En la próxima igual resulta que es el sexto. Bien, ¿cuál es el sentido de las adscripciones entre centros? Facilitar la continuidad del alumnado en enseñanzas sostenidas con fondos públicos, incluyendo la continuidad de las enseñanzas en el programa de centros públicos bilingües. Es competencia de las DAD con la participación de los centros educativos. Y la oferta de plazas escolares, que se realiza a través de las direcciones de área con la participación de los centros educativos que dicen cuántas vacantes tienen y nosotros lo supervisamos. Mirad, vamos a ver. Tipos de adscripciones. Los tipos de adscripciones vienen en la orden 1240 y son los que tenéis ahí. Ahora vemos lo de la adscripción. Única, preferente, bilingüe. Bien, no es exactamente lo mismo. Adscripción única, así dicha, es la adscripción de un cole a un IES, ya. ¿Por qué? Sustancialmente, porque no hay otro. Eso es el término único. En un pueblo, si hay 3 colegios y un instituto, cada colegio está adscrito en adscripción única al único instituto que hay. Adscripción única. Esa situación de 1-1 se produce también entre los colegios bilingües y los institutos bilingües. Para distinguirla de la anterior, se denomina preferente bilingüe. Pero si vais a raíces, en raíces pone AU. Es decir, adscripción única, también para el bilingüismo. Nosotros, como estamos haciendo una oposición, estamos viendo cómo lo pone la norma. Y la norma nos habla de adscripción preferente bilingüe. Pero también es del cole bilingüe al insti bilingüe. Ya. ¿Cuál es la adscripción múltiple? La que un colegio está adscrito a varios institutos. Y puede ser de 2 tipos. Ordinaria, cuando ni el colegio ni el instituto son bilingües, o bilingüe. La múltiple puede ser ordinaria,
con carácter general y cada cole está adscrito a varios institutos, o puede ser múltiple bilingüe, que solo afecta a los colegios bilingües y que están adscritos a varios institutos bilingües en adscripción múltiple. Bien, entonces, vamos a ver los bolillos estos. ¿Cómo se llama esta adscripción? La única. Única, ¿sí? ¿Se ve claro? Única. Múltiple, ¿sí? Preferente bilingüe. Única. No, preferente bilingüe. En Carraíces pone única, pero por la única es la de los pueblos. Por distinguir. La adscripción única, pues, a ver, son únicas igualmente, es de 1 a 1, pero en la norma los distingue. Y los CEIPs bilingües pueden tener, tienen todos una adscripción preferente bilingüe, un cole va a un IES, y es ese el que no tienen que participar, porque los de adscripción única o los de preferente bilingüe no participan, porque tienen reservada automáticamente su plaza. Los colegios los marcan en la aplicación y automáticamente salen los listados, se acabó. Bien, los colegios bilingües también pueden estar adscritos en múltiple ordinaria a institutos que no sean bilingües, también porque hay familias que no quieren continuar con el proyecto. ¿Sí? Y en su momento, la normativa decía que todos los institutos, que todos los colegios bilingües tenían que estar adscritos en única, decía en su momento, en preferente bilingüe a un instituto y en múltiple a todos los de la Comunidad de Madrid. Eso era en la época en la que se quería impulsar el bilingüismo y no había tantos institutos bilingües. Cuando ahora el número de institutos bilingües es mucho, ya hace tiempo que se decidió que el múltiple a los de la localidad. Y si la localidad solo tiene uno, a localidades limítrofes, pero no a toda la Comunidad de Madrid. Y se retiró la adscripción múltiple bilingüe de toda la Comunidad de Madrid, que durante un tiempo funcionó. Bien. Voy. Sí, pregunta. ¿Un cole puede ser adscrito a múltiple bilingüe y múltiple ordinaria? Sí. Sí, porque hay niños de colegio que quieren irse a un instituto normal y si no tienen... Puede haber, las dos posibilidades, ¿no? Pueden estar las dos posibilidades. Otra cosa es que por cuestiones de planificación no sea al instituto que quieren ir las familias que se quieren ir del bilingüismo, que es que quieren ir a aquel al que no está adscrito, entonces participan, no tienen puntuación y luego... Pero la mayoría de colegios bilingües están también adscritos a institutos que no lo son, en múltiple ordinaria. La mayoría, al menos en la sur sí. Y también puede ser un centro bilingüe, un colegio bilingüe, a única bilingüe, múltiple bilingüe. Sí, claro. A ver, todos los colegios bilingües están adscritos a un centro en preferente bilingüe, a donde van sin participar los niños. El cole les marca y automáticamente salen listados. También suelen estar adscritos en múltiple ordinaria a institutos que no son bilingües y en múltiple bilingüe los de su localidad. ¿Vale? Lo que pasa que luego en la práctica no es tan fácil porque, pensad una cosa, la planificación de la oferta educativa no es abundante, es la indispensable. No es por si acaso. Es decir, aquí salen 35 niños bilingües, nos vamos a asegurar de que haya 35 plazas en el instituto bilingüe. No hay 50 para que vayan viniendo y se va... O sea, la planificación es una planificación ajustada a las necesidades. Y entonces luego, pues a veces no es fácil armonizarla con la voluntad de las familias. No, sí, preguntad. A ver, planificación. Bueno, lo digo y ya seguimos, ¿vale? La reordenación de centros se realiza en noviembre. Sí, la idea de que esto lo vamos a hacer... A ver, es imposible, los plazos... Es imposible trabajar con el volumen de organización que hay que tener para escolarizar y los miles y miles y miles de movimientos que se producen, si nosotros empezáramos a planificar allá por marzo, que es lo que me estás diciendo más o menos. No, en noviembre lo tenemos todo prácticamente cerrado. En noviembre del año anterior, es decir, dentro de 2 meses.
para el siguiente proceso de admisión. O sea, no. ¿Vale? Se sigue manteniendo sin ninguna duda que una familia que tiene un centro bilingüe solicita otro, si no tiene plaza, se mantiene su plaza. Sí, por supuesto, sin duda. Eso no es que se mantenga, es que el sistema lo hace así. Un día que tengáis muchas ganas os explico cómo funciona Raíces, pero estamos en el tema de la oposición. No puedo explicaros cómo funciona Raíces. Eso se hace en reubicación. El sistema primero adjudica y luego reubica. Y cuando en la adjudicación no le ha dado y en la reubicación tampoco, el chaval, ¡pam!, vuelve a su plaza. ¿Qué vuelve? Y le saca en la lista suya y ya. ¿Qué me preguntaba algo por aquí? Yo tengo una pregunta. Con los TEIPSOS, como bueno, el tema de la inscripción, también tienen la opción de irse a instituto si no quieren continuar con el TEIPSOS. No hay inscripción, los TEIPSOS no tienen la inscripción. Si me estás preguntando de los que se acaban de implementar este año, es una situación específica que es temporal. Pero los TEIPSOS no tienen la inscripción a instituto porque tienen las enseñanzas dentro del centro. La inscripción solo garantiza la continuidad de las enseñanzas. Los TEIPSOS la tienen garantizada en el propio centro. No tienen la inscripción a instituto. Están adscritos para el bachillerato. Los TEIPSOS están adscritos para el bachillerato. La idea de la adscripción tiene como objetivo garantizar la continuidad de enseñanzas. Un niño en un TEIPSO que sale en sexto se va primero de la ESO, punto final. No hay nada que garantizar, lo tiene en su centro. ¿Sí? ¿Hay algún centro de los que han abierto este año? Ya he dicho que es una situación... A ver, he dicho que esta situación, yo os estoy contando lo que está establecido en la norma. Y estamos en el tema de la oposición. ¿Vale? ¿Volvemos a centrarnos? Venga. Dime. Cuando un centro está adscrito a varios IES... Sí, hay que participar, el alumno tiene que participar. Pero en el IES, o sea, nosotros, desde la edad, ¿cómo se sabe quiénes van a ir a qué? ¿Quiénes no? Salen X alumnos de sexto, hay porcentajes de repetición y se aplican tablas dinámicas para calcular. Se hacen cálculos teniendo en cuenta una cosa que no podemos decir aquí, pero os lo digo, lo dice el decreto 29. El decreto 29 dice que eso no lo he puesto, pero os lo digo, ya que esta pregunta es muy pertinente, os lo digo. Dice que la planificación de la oferta educativa se realizará teniendo en cuenta me estoy intentando memorizarlo, las preferencias de las familias expresadas en procesos anteriores. Esa es la historia. Es decir, que si con carácter general este centro tiene más demanda, yo tengo, salen 100 niños de sexto en esta zona. Están adscritos a 2 institutos. ¿Vale? 100 niños serían 5 grupos, ¿correcto? Hay que contar también que los de primero repiten. Los de primero de la ESO también repiten. Se calcula qué porcentaje de repetición suele tener el centro, más o menos, y qué porcentaje de promoción tienen los niños de sexto. Hombre, ahora que les damos de repetir en segundo y en cuarto, ya a sexto ya llegan repetidos. Es decir, ya se repite poco en sexto. ¿Correcto? Bien. Entonces, prácticamente promocionan todos. Aquí habría que poner 5 grupos, pongamos que repite, vamos a decir una barbaridad. Bueno, medio grupo por centro, ¿vale? Pongamos que repiten 15 niños en primero de un instituto y 15 niños en otro, ¿vale? Pues vamos a calcular que tenemos que poner 2 grupos y medio en un centro y 3 grupos y medio en otro, que menos se pueden poner medio grupo, por tanto pondremos 3 y 4, pongamos por caso. ¿Dónde ponemos 3 y dónde ponemos 4? Para que quepan todos los repetidores y los que pasan de la zona. Así se hace el cálculo. Luego resulta que estos niños de este colegio les ha hecho mucha ilusión irse a aquel instituto de otra zona porque es nuevo. Se quedan todos de acuerdo y piden todos allí. No están adscritos, no entra ninguno. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues complementarias, reubicaciones y luego ya es que no puedo seguir, pero el sistema lo que hace es, el sistema hace una cosa un poquito así, pero para garantizar un puesto escolar, el sistema les completa la solicitud con su centro adscrito. Y entonces la familia dice, yo este centro no lo he pedido. Y lleva razón, no lo ha escrito, pero el sistema se lo ha completado y se lo asigna.
porque, y ahora vamos ya, cabeza de inspector, porque la administración educativa tiene que garantizar un puesto escolar a todo alumno en enseñanza obligatoria. Entonces yo a ti te tengo que dar un puesto escolar. Opción A, tú eliges, sí, pero si eliges de estas maneras que no te lo puedo dar, yo te lo tengo que garantizar. La última palabra siempre es de la familia que matricula. La administración le da el puesto escolar y la familia tiene que matricular. ¿Podemos seguir con el tema? Sí. A ver, el tema de escolarización es apasionante, pero podemos estar 5 días, porque además aquí mis compañeros saben que me gusta el tema. Entonces ya os cuento lo que queráis, pero no puede ser. Venga, la oferta de plazas escolares, que es lo que os he contado, que se hace así, se comunica en raíz de los grupos autorizados, se autorizan las vacantes por parte de la DAD y son de 2 tipos las vacantes, ordinarias y de reserva. ¿Para qué? Anda, aquí me dice la frase. ¿Para qué tengo vacantes de reserva? Para garantizar una adecuada y equilibrada, es decir, empezad para garantizar el equilibrio en la admisión de alumnos. Vamos a quedarnos con las frases de la LOE, que son las que tenemos que decir. Para garantizar una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado, las administraciones educativas van a reservar en Madrid 2 plazas por unidad en los niveles de entrada, que hemos dicho que es donde empieza la escolarización. Colegios 3 años, institutos primero de la ESO. Si un centro, imaginaos, un centro sostenido con fondos públicos, chiquitín, no tiene infantil, empieza en primero de primaria, ¿vale? Donde empiece. Y luego, 2 plazas por unidad también para NE y una plaza para compensación educativa por desventaja social, ¿vale? Y en el caso de secundaria, 2 plazas por NE y 2 plazas para necesidades de compensación educativa. En centros de atención preferente, la Comunidad de Madrid hace un par de años estableció que se podían establecer hasta 3 plazas de reserva por unidad, ¿eh? Tengo 2 unidades, pues 6, efectivamente. Bien, ¿dónde? En el primer nivel educativo, sostenido con fondos públicos que imparta el centro. Seguimos. El proceso de admisión, hemos dicho, ordinario, previo al inicio de cada curso escolar y extraordinario. Una vez concluido el proceso ordinario, ¿cuáles son los supuestos? Pues los que establece el artículo 12.3 del decreto 29. Es decir, traslado de domicilio familiar. ¿Ahora entendéis por qué se sube la ratio? ¿Cuándo hemos dicho que planificamos? ¿Cuándo empieza el cole? Septiembre del próximo año. ¿Cómo ha ido la vida de la gente durante ese tiempo? La vida es la vida. Yo planifiqué aquí X puestos escolares y de repente me viene a la actualidad, es que han venido 10 familias. Es que no teníamos previsto estos puestos escolares. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tirar de la ratio incrementada que permite la LOE hasta el 10% para atender traslado de domicilio familiar a un municipio, incorporación al sistema educativo y luego están otras circunstancias que realmente, pues eso, cualesquiera otras circunstancias, hay circunstancias realmente que no se sujetan a esos 2 supuestos, pero que también hacen aconsejable un cambio de centro. Y sobrevienen y suceden cuando suceden. No suceden cuando estoy planificando la oferta educativa. Entonces, pues para eso estamos los centros educativos, ¿no? Vamos a seguir. Dime. Ahí decide el director del centro. Abajo, a juicio del director del centro docente. Pone del centro, pero el responsable del centro y el que decide es el director. O sea, podríamos tener hasta 22 profesores directores. No. En los nuevos cursos bajos. A ver, hay que solicitar la autorización para incrementar la ratio, pero sí, hasta 22. Al director de área, es decir, tengo un niño que acaba de llegar, solicito poder escolarizarlo. Es un procedimiento, no es más, pero está permitido. Lo que pasa es que hay un procedimiento para solicitar que se autorice el incremento. ¿Vale? Sí, hasta 22, hasta 28, el 10%.
Realmente 25 sería 27 y medio, pero como lo del Mota no lo vamos a hacer, pues vamos a suponer que es 28. Supongo que habéis visto todos el sketch y el que no lo haya visto se lo aconsejo porque tiene gracia, de verdad. Bien, organización. A ver, voy muy rápido porque esto ya es entrar. ¿Quiénes tienen que participar? Pues los que tienen que participar. Los que acceden por primera vez a los centros, los pequeñitos, los de educación especial, es decir, los que van a cursar una etapa que no están en el centro en el que están, o bien porque están en su casa, o bien porque cambian de centro. Quienes quieren cambiar de centro, aunque los cursos estén en su etapa, pero tienen derecho a cambiar de centro, y quienes estén escolarizados en centros con adscripción múltiple, solo no participan los de adscripción única o preferente bilingüe, o aquellos que están en centros concertados y aunque cambien de etapa, la etapa se imparte en su centro. Esos no tienen que participar. ¿Vale? Ay. Tratamiento de las solicitudes. Voy rápido. Los centros recuperan y consolidan la solicitud en la aplicación Raíces, analizan si hay necesidades o no, la redirigen para que lo valore el SAE si así procede, porque entiendan que hay un niño de necesidades que no tiene los papeles. Y las circunstancias que se alegan en la solicitud son consultadas. Pues bien, que viven cerca, que tienen familia numerosa, para otorgar la puntuación que corresponde al baremo. Vamos rápido, porque si no... El tratamiento de las solicitudes, la segunda parte supone la publicación de todos estos listados. Los listados son 5. El primero es solicitudes de niños que han presentado en primera opción, el centro en primera opción, luego la baremada provisional con las puntuaciones, la definitiva y luego ya la adjudicación y la lista de no admitidos. La lista de no admitidos se denomina lista de espera, pero porque se ha denominado siempre así, lista de espera, pero pone lista de no admitidos. En Raíces pone lista de espera, pero uno pincha y pone lista de no admitidos. Bueno, la lista de espera, eso es muy importante porque permanece vigente hasta el principio del curso escolar y todas aquellas vacantes sobrevenidas, digamos, obligan al director del centro a llamar a las familias para ofrecerle la plaza por el orden que establece la lista de espera por si están interesados en matricularse en el centro. Esto es objeto de caso práctico, o sea que, por favor, mucha atención. Voy a ver si consigo pasar. Ostras, de verdad. Bien. Aquellos alumnos que se incorporan o reincorporan tardíamente a la enseñanza básica, ya hemos dicho en el tema anterior que se incorporan por edad y que solo en el caso de que tras una evaluación inicial se considere que tienen 2 años o más de desfase curricular, pueden ser escolarizados en un nivel por debajo del que les corresponde por edad. Lo más importante de esto es que se debe dejar nota en el historial académico, tanto en el de primaria como en el de secundaria. ¿Dónde lo pone? En la orden 130 en el caso de primaria y en la orden 1712 en el caso de secundaria. Atención, cualquier desfase del alumnado, es decir, el desfase es el término coloquial que se utiliza en los centros, pero la terminología que utiliza la norma es escolarizar un año por debajo del nivel que le corresponda. Esa es la terminología que utiliza la norma. Bien, cuenta como repetición. Cuidado, cuidadín, cuidadín. Cuenta como repetición. Por eso es muy importante intentar recuperar a estos nenes y volverlos a su sitio. Yo tengo una duda. Un alumno escolariza por debajo de la edad y se da cuenta enseguida de que no tiene, de que la medida se puede revertir. Tiene que esperar a que termine el curso. No, en teoría la medida se puede revertir. O sea, que cuanto antes, se puede revertir antes. No. Y ahí no le contaría. No, claro, porque no, se puede revertir. La medida se puede revertir, lo permite la norma. Otra cosa es que me digas el procedimiento en Raíces. Esa es otra cuestión. No, pero vamos a ver. Nosotros, dice la norma que si recupera el desfase se podrá incorporar al curso que le corresponde por edad.
es muy importante que nosotros, cuando estamos estudiando estas cuestiones, intentemos ver qué dice la norma y pensar que vamos a reflejar en el tema lo que dice la norma. Si luego hay un elemento, y también que a lo que tienen derecho los alumnos es a lo que establece la norma, no a lo que Raíces permite hacer o a lo que nos resulta fácil hacer. Si no sabemos cómo se hace algo en Raíces, pues tendremos que consultarlo por la vía de hablar con Raíces, con nuestros asesores en la edad de Raíces, indicarles la norma dice esto. Ahora mismo estamos teniendo bastantes dificultades con los alumnos de bachillerato que quieren titular desde otras enseñanzas. Estamos teniendo dificultades en Raíces y estas dificultades son dificultades de Raíces, pero realmente la norma establece que lo pueden hacer. Por tanto, nosotros, ¿qué debemos decir? Lo que debemos decir es lo que dice la norma. La norma prevé que si se supera el desfase se podrá incorporar al curso que le corresponda por edad. Punto. Nuestra tarea como opositores, en principio, termina ahí. ¿Vale? Una duda respecto a esto. Ya lo terminamos hoy os quedáis sin caso práctico, lo estoy viendo. Oye, pero a ver, no, hombre, no, hay que hacerlo aquí. Bueno, que no, Gloria, dime. Un alumno o alumna que viene a secundaria, se baja de... Ya sabía yo lo que me ibas a preguntar. Se baja un curso, vale, una repetición. No, si viene ¿a qué secundaria has dicho? Segundo de la ESO. Y se baja primero. Sí, vale. Una repetición. Como la normativa dice que puede repetir 2 en la básica, ¿podría repetir otra en secundaria? Sí, ha tenido una, puede repetir otra. Es que hay un artículo en la 1712 que lo deja un poco raro. Si el alumno se incorpora y no ha repetido en la primaria, puede repetir. En la enseñanza básica son 2. Eso, pero cuando leí ese artículo dije, uy, ¿esto qué significa? Sí puede repetir. Vamos, no sé el caso concreto que me estás planteando, pero así en abstracto... No, yo leyendo ese artículo me hizo dudar de si podía... Yo pensaba que sí. Pues ya me lo mandas si quieres y otro rato lo... Si le queremos sacar punta a la norma, le podemos sacar. Y entender al revés también. Pero realmente las repeticiones en la enseñanza básica son 2 en toda la básica. Por tanto, hay que llevar mucho cuidado con lo que se hace. Pero si un alumno tiene incorporación tardía y se incorpora en secundaria, tiene las 2 repeticiones intactas. Así lo vemos. Así sería la idea, ¿no? Si ya... En reincorporación, incorporación y reincorporación tardía. La reincorporación, si ha cumplido 1 año, sigue como si fuera incorporación por edad. Pero si no, es el servicio de inspección educativa el que a la vista de la documentación que aporta el alumno decide en qué curso se escolariza. Ya sabéis que en muchos países los cursos no van como en nuestro país, sino que van con otra temporalidad. Sobre todo los del hemisferio sur. Sí, efectivamente. Bueno, no sé dónde está el ratón ya. Ahí arriba. Arriba del todo. Es que tiene como un movimiento suyo, él. No, es que se mueve solo. A ver, supervisión. He copiado las diapositivas en las que ya hemos hablado de supervisión arriba. La hacemos en relación a las reclamaciones y en relación a la supervisión del proceso y a la intervención en los servicios de apoyo a la escolarización. Joder. Bueno, de verdad, esto es un sufrimiento, ¿eh? Bien, primer ciclo de educación infantil. Como hemos dicho, es la orden 1, 2, 3 y la orden 1, 2, 3 y también las resoluciones anuales. Es de aplicación en centros públicos, por supuesto, también en las plazas concertadas que tengan los centros privados y, muy importante, es de aplicación también en la etapa 03 que puedan impartir en los colegios. Es decir, ahí es como si le hubieran integrado una escuela infantil en el colegio a efectos de funcionamiento. Porque cuando se dice que en un centro público la admisión empieza por el nivel más bajo, por el primer curso, si tienen 03 no empieza por el 0, porque el 03 es como una unidad aparte. Entonces, en los CEIP con 03 se aplica la resolución de admisión de 03. ¿De acuerdo? Entonces, nada, aquí pueden solicitar plaza. Es curioso esto, ¿eh? Lo deja muy claro y aquí en las zonas, sabéis que Madrid tiene mucha zona limítrofe con otras comunidades y las fronteras hay trasiego para arriba y para abajo. Pero aquí pone claramente que solo pueden solicitar plaza los padres de los niños residentes en la Comunidad de Madrid.
Bien, cuyas edades correspondan y también los que puedan... Perdón, es una alarma. Disculpad, no me he acordado de quitarla. He quitado el sonido, pues las alarmas suenan igual. Disculpad. Y los padres cuyos niños se prevea que van a nacer antes de 1 de enero. Si no nacen, decaen de la lista o decaen de la adjudicación que hubieran tenido. ¿De acuerdo? La admisión está condicionada al nacimiento efectivo del niño. Bien. Vamos a ver ahí. Venga. ¿Qué? Centros de con el primer ciclo de infantil, cuando terminen el primer ciclo, tienen que hacer la... No. Es buena pregunta esta. Es buena pregunta. No, porque ahí sí que se entiende que funciona de alguna manera, a ver, la adscripción, entre comillas. Es decir, los niños del primer ciclo de infantil terminan en 2 añitos y como está establecido que a la hora de determinar las vacantes tú reservas plaza a los niños que te promocionan, ahí prevalece el concepto de centro. Que te suben 15 niños y tienes 2 unidades, pues ya sabes que 20 y 20 son 40, pues 15 no las tienes, que son para los niños que te suben de 2 años. Eso está claro, ¿vale? Una cosa es que el proceso de admisión 03 se sujete a la 1, 2, 3 y otra cosa es que los niños, una vez que están en el cole, ya están en el cole. ¿Sí? Que estaba diciendo sobre el 03 que en un mismo municipio se pueden constituir un SAE de escuelas infantiles y otro de casa de niños. Fijaos, la composición de los SAEs, hay un representante de la dirección de área, pero no es su presidente. Entonces, los SAEs de escuelas infantiles no los solemos presidir los inspectores, o los preside el representante del ayuntamiento o los directores de los centros, normalmente, uno de los dos. O alguna directora de una escuela infantil o el ayuntamiento, dependiendo de si el municipio es muy pequeño o tal, ¿vale? Luego un integrante de un consejo escolar de un centro elegido entre profesores y otro entre padres. Funciones: unificar la oferta, establecer criterios únicos de valoración para el apartado 4 del baremo, que es la situación social. Ese hay que acordar cuál es el criterio por el cual, si alguien pide el apartado 4 del baremo de escuelas infantiles, que va por otro lado, pues cuál es el criterio por el que se le otorga puntuación. Comunicar la propuesta de resolución, tramitar reclamaciones, elaborar y publicar la lista. A ver, todo esto se hace por raíces también. Es decir, los SAEs coordinan, pero no... Lo que sí se constituye, y aquí sí que intervenimos los inspectores, es un SAE NE 03. Aquí sí, que creo que está en la siguiente diapositiva ya. Sí. Los centros podrán, no veo bien, integrar al menos un alumno NE en cada unidad. Eso es importante. Los alumnos NE de educación infantil, en 1 y en 2 años, los alumnos ocupan 2 plazas. Esta es una característica específica de los niños pequeños, no los de 0. Los de 0 no. Pero los de 1 y los de 2, solo puede haber un niño de necesidades por grupo porque ocupan 2 plazas. En principio solo hay 1. ¿Vale? Y en el ámbito de cada dirección de área, pues fijaos, un representante de la edad que ejercerá funciones de presidente. Aquí sí suele ser el inspector y en las direcciones de área tenemos un SAE, un asesor de la SUPE, del Servicio de la Unidad de Programas Educativos. Todos los directores de los equipos de atención temprana forman parte de este SAE, un director de un centro público de educación infantil y un integrante de un consejo escolar en representación de los padres. Estos SAEs se parecen más a los SAEs ordinarios. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bien. A ver, entramos en la formación profesional. Mirad, no puedo dejar, aunque sea de pasarlo rápido. Mirad, en la formación profesional vamos a tener 2 diapositivas o 3 por ciclo. ¿Qué tenemos? Tenemos los requisitos de admisión, es decir, cómo se entra, cómo se accede, cuáles son los servicios de apoyo a la escolarización y no vamos a tener cuáles son sus funciones porque,
como no se han publicado las órdenes, lo único que dice el decreto 27 es que se constituirán SAEs que contribuirán a coordinar y organizar la escolarización, pero no dice nada más. Sí que en las órdenes se establecen las funciones de los SAE. Es posible que en las nuevas órdenes que se publiquen se repliquen, pero en este momento, si las consideramos tácitamente derogadas, no las vamos a copiar. ¿De acuerdo? Mirad, jolín, de verdad, me gustaría... que no sé qué hacer. ¿Lo puedo pasar de otra manera? Pues es que le estoy dando y no. A ver. Ah, pues sí. Es que no, le estaba dando a la flecha. Sí, no. A ver, los ciclos formativos de grado básico. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que no podemos citar la orden. No podemos citar la orden. Tenemos el Real Decreto 659 del 23, que es el desarrollo de la ley de la LOI-FP, el decreto 27 de 2025. Os recuerdo que este decreto, cuando uno pincha en el decreto 27, le sale decreto 21, pero se publicó una corrección de errores diciendo, uy, que me he equivocado, que donde pone 21 tiene que poner 27. Es que realmente desconcierta. Uno tiene tantas normas en la cabeza y tantos números que pincha y ve el 21, pues se puede quedar con el 21. Es el decreto 27. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, porque efectivamente afecta a la educación básica, las dos normas de la ESO, el decreto 65 del 22 y la orden 1712 de 2023, que explicaban el procedimiento de derivación y las instrucciones anuales de la viceconsejería, que son de este año. Vamos, voy a hacer esto. Bien. En la resolución de los ciclos formativos de grado básico establece cuáles son los requisitos, el cumplimiento simultáneo de tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural, haber cursado tercero, excepcionalmente segundo, ser objeto de propuesta o a petición propia, y un 5% se reserva para alumnos con discapacidad superior al 33% y otro 5% para quienes acrediten condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento. Se constituye un SAE con estos integrantes. La única diferencia con este SAE y los de los demás ciclos formativos es que aquí, al ser básica también, tenemos un representante del ayuntamiento. Este representante no va a estar en el resto de SAEs. En los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, en esos SAEs no va a haber representante del ayuntamiento. Es la única diferencia. Y el decreto 27 establece, voy deprisa, pues va a ser todo igual para todos los ciclos. Establece que se regularán en los procedimientos de admisión de grados D y E, que son grado medio, grado básico, medio superior y cursos de especialización, el grado E, los servicios de apoyo a la escolarización que se organicen para colaborar en la gestión del procedimiento de admisión a alumnos. Todos estos procedimientos son informáticos. Los sorteos para los desempates se realizan de modo informático y se introducen en el sistema. Y cuando quedan plazas vacantes se vuelve a sortear de modo automático. Es decir, es verdad que hay responsables del procedimiento, pero está muy automatizado. ¿De acuerdo? Grado medio, lo mismo. Tenemos Real Decreto, aquí ya hemos quitado la secundaria porque no ha lugar. El decreto 27 y las instrucciones anuales de la viceconsejería, que en este año es la resolución por la que se dictan instrucciones para el 25-26. ¿Qué dice? Lo mismo. Mirad, la diferencia que teníamos con la orden es que ahora siempre se va a permitir que en grado medio y en grado superior tengan la posibilidad de acceder y tengan reservado algún porcentaje de plazas a aquellos que provengan de grados C que estén integrados en el título, de modo que cursando los módulos que les faltan puedan conseguir el ciclo formativo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental. Bueno, hay más diferencias, pero esa es una de las diferencias importantes que no estaban en las órdenes porque eran previas a la LOI-FP. Por eso las órdenes ya no tienen sentido. ¿Entendéis? Bien. Título de graduado o título de técnico básico de FP o haber superado prueba de acceso
o prueba de acceso a la universidad para mayores de 25, o estar en posesión de un título de técnico o de técnico superior. Uno siempre se puede plantear, pero si tú tienes el título de técnico superior, ¿para qué quieres hacer ahora un título de técnico? A ver, por supuestísimo, por muchas razones, o porque tienes un trabajo y te lo demandan, o porque te quieres formar en otra profesión, por mil razones, o porque no encuentras trabajo y piensas que el sector productivo de donde te hallas ahora, pues te hace falta o te facilitaría, yo qué sé, ¿vale? El resto es lo mismo, se reservarán plazas. En el caso, lo que sí que es importante es que en su momento el optar por una reserva de plaza de alguna manera cerraba el acceso al ciclo si no obtenías la plaza por la reserva. Ahora, ya hace tiempo, cuando se opta por reserva de plaza pero no se obtiene vacante reservada de plaza, se pasa a la oferta general y pueden optar al resto de las plazas aunque no sean de reserva. Y eso está muy bien porque hubo una época en la que eso no se hacía. Y nada más, lo mismo va a ser, ahora tenemos el integrante del SAE, lo mismo que tenemos el inspector, el asesor técnico. La diferencia es que ahora los diferentes miembros del SAE antes eran elegidos o por el presidente o por el director de área. Ahora especifica quién designa a cada miembro del SAE. El representante de los centros privados lo designa la dirección general con competencias. Eso también es un cambio que no estaba en la orden. Por eso hay muchos matices que se han ido introduciendo y que no están en la orden. Por eso la orden la tenemos que considerar pues tácitamente derogada. Bien, las funciones lo mismo, están sin determinar porque la orden no la podemos considerar. Y para grado superior tenemos la misma situación. Tenemos igual, no tenemos orden, tenemos las resoluciones anuales que se basan... A ver, yo os he puesto el Real Decreto y el decreto porque es la normativa que citan las resoluciones. No porque yo haya decidido que vamos a utilizar lo que tenemos, sino porque las propias resoluciones están citando el Real Decreto y el decreto. Bueno, empieza por la ley, pero ya la ley me ha parecido mucho. La he quitado. Me refiero a ella, pero ya está. Vamos a ver. Entonces, las vías de acceso, título bachiller, título de técnico en FP o título de técnico en artes plásticas y diseño. ¿Verdad que estáis viendo que el título de técnico deportivo no está? No. Vale. Vale, ¿eh? Normal que te hayas perdido, no te preocupes, es lo normal perderse. Pero bueno, luego esto se estudia. A ver, el título de técnico deportivo no sirve para acceder a la formación profesional. Del mismo modo que tampoco sirve tener un título en las enseñanzas profesionales de música, especialidad de piano. No vale para acceder a las enseñanzas de formación profesional. Vale a estar en posesión del título del bachi o el título de técnico en FP o artes plásticas y diseño. Una prueba de acceso o el acceso a la universidad de mayores de 25 o estar en posesión de un título de técnico superior de FP. También, si tienes alguno un grado C que esté integrado en el título que vas a cursar, a los efectos de que cursas los módulos que te faltan y obtienes el ciclo. ¿Sí? ¡Ay! A ver, yo entiendo que es una información tremenda, enorme, pero, sinceramente, se puede decir, en la resolución de admisión se establecen los requisitos para acceder, quienes integran el SAE y el número de plazas reservadas para discapacidad y para deportistas de alto rendimiento. Ya, a ver, es imposible. Cuando uno llega a este punto, uno tiene que centrarse, se puede decidir perfectamente. Esto hay que mencionarlo, no hay que detallarlo. Pero yo que estoy exponiendo el tema os lo tengo que detallar y poner el tema. Pero uno tiene que centrarse en el proceso que sustancialmente mueve. Hombre, la FP mueve mucho, ¿eh? La FP mueve muchísimos alumnos y muchos centros, y cada vez más. O sea, esto es importante. Pero, bueno. El SAE y las funciones del SAE.
Grado curioso. Os he puesto esto por una curiosidad nada más, porque este año se ha publicado una resolución de admisión para la modalidad general y la intensiva, y otra resolución de admisión específica para las modalidades semipresencial y virtual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para acceder a la semipresencial y virtual, la virtual es lo que antes era a distancia, que ahora se denomina virtual, para esa hay que tener 18 años cumplidos o 16 y tener y estar dado de alta como trabajador o no poder ir al centro, simplemente. Y lo que especifica, que esto es curioso, que este proceso lo supervisarán los SAE constituidos para el proceso de admisión de FB presencial. Esto es curioso porque hasta ahora no lo había dicho nunca, lo supervisaban los centros directamente, no lo supervisaba ningún SAE. Es curioso porque esa coletilla la pone también. Ay, madre. Ay, espera, que me has dicho que así se ponía. Pues no. No va. A ver, lo quito de ahí. Pues ya no va, no sé, le estoy dando al enter, ¿eh? A ver. Vale. Otros procesos de FP. ¿Alguien sabe qué procesos de FP nos pueden quedar? ¿Pero qué? Sí, de especial, que exacto. Se llaman programas profesionales. Hay dos tipos. Los generales, que se dan en unas unidades muy concretas, muy específicas que tenemos en Madrid, que se llaman Unidades de Formación e Inserción Laboral. UFIL. UFIL. Y los programas profesionales de la modalidad especial se dan o normalmente en centros, en institutos, se dan y también, bueno, se podrían dar en centros de educación especial, pero ahí fundamentalmente se dan programas de transición, ya no se llaman así, pero vamos, el equivalente a programas de transición a la vida adulta. Bien. Es para estos programas profesionales, que pueden ser de la modalidad general o de la modalidad especial. Sí, talleres operativos se llaman, efectivamente. Antes se llamaban programas de transición a la vida adulta y ahora se llaman talleres operativos. Sí. Bien, se publican instrucciones anuales que regulan estos procedimientos de admisión. Ay, espera. A ver, os digo una cosa. Las enseñanzas artísticas, las enseñanzas de idiomas y deportivas son 2 diapositivas cada una. Os puedo, no, de verdad, mirad, es obvio, 111, 120, ¿sí o no? Que no es nada, que venga, que no es nada. ¿Qué pasa? ¿De qué reís? A ver, sí, pero luego pues se recorta y pega, chiqui, ya está. A ver, pues os lo cuento y luego os pongo la diapositiva. Sí, hombre. A ver, las enseñanzas de idiomas se regulan por sus normas ya, unas instrucciones específicas anuales y tienen como peculiaridad que se puede acceder a partir de los 16 años, que solo se imparte, eso es curioso. Este va solo a centros públicos, en escuelas oficiales de idiomas. Así como las deportivas solo en centros privados, estos son los centros públicos, que se denominan escuelas oficiales de idiomas. Y se puede acceder al primer curso simplemente teniendo 16 años de edad y participando en el proceso de admisión. Y también se puede acceder a partir de 14 si se va a cursar una lengua diferente de la que se está cursando como primera lengua extranjera en la secundaria. En el caso de que alguien diga, no, yo es que sé mucho francés y quiero ir a tercero. Bien, eso no es posible sin realizar una prueba de clasificación. Esas pruebas de clasificación las realizan anualmente todas las enseñanzas. Cuando alguien quiere optar a incorporarse a un curso distinto del de primero en un idioma, pues tiene que hacer una prueba de clasificación. Y es el nivel que determina esa prueba, el nivel al que se puede matricular. Ya, no hay más. Una vez que uno tiene que participar en un proceso de admisión y una vez que es admitido, pues se matricula. Ya está. Bien. En el caso de las enseñanzas artísticas,
las enseñanzas de música y de danza y las enseñanzas de artes plásticas y diseño. Hay una diferencia abismal en estas dos artísticas. Las enseñanzas de artes plásticas y diseño tienen, os lo miráis en la diapositiva ahora cuando la pasemos, pero tienen requisitos académicos y además prueba específica de acceso. Pero tienen requisitos académicos. ¿De acuerdo? Por eso, como tienen requisitos académicos, luego los puedes usar para ir a la FP, porque has tenido que tener ya un título para acceder a estas enseñanzas. ¿Sí? Bien. En el caso de las enseñanzas de música y de las enseñanzas de danza, tanto las elementales como las profesionales, se puede acceder simplemente optando a si hay plazas en proceso de admisión, sin más, hombre, normalmente en primero de elemental de las enseñanzas de música sí se hace una pequeña prueba de aptitud, pero sobre todo porque los tienen que clasificar porque no puede hacer todo el mundo piano. Entonces, para que puedan elegir instrumentos se les clasifica, pero no porque se les haga una prueba de ningún tipo, sino para clasificarlos a la hora de elegir el instrumento. Hay 3 plazas de piano, 4 plazas de clarinete, entonces para que puedan elegir se les ordena con una prueba de aptitud. Pero si se accede a otro curso distinto, hay que hacer una prueba de acceso. Y para acceder a primero de las enseñanzas profesionales, también. ¿De acuerdo? Los de elemental, los nenes de elemental, pues hacen la prueba de aptitud. Ya. ¿Vale? Pero no tiene requisitos académicos. Esa es la gran diferencia con las artísticas de artes plásticas y diseño. ¿Sí? Bien. Y por último, las enseñanzas deportivas, hemos dicho que se sujetan a una circular que regula un poco el procedimiento de admisión y los procesos de matrícula y de acceso. Para cada deporte tienen también una prueba específica y también tienen requisitos académicos, pero, eso es importante, no se imparten en centros públicos, con lo que de alguna manera estarían fuera de este tema. Lo completan, pero no son objeto del tema. Voy rápido con las diapositivas, veréis. Sí. Las elementales y profesionales de música y danza, donde pone cómo se accede, prueba de acceso. Se puede estar un año sin cursarlas y te guardan la plaza. Eso sí se puede hacer. Con lo que esos alumnos que ingresan tras haber estado un año sin cursarla no tienen que hacer ninguna prueba de ningún tipo. ¿De acuerdo? También por traslado, claro, si te vas a vivir a otra ciudad y quieres ir al conservatorio, pues si tú vienes de otro sitio y ya estás cursando las enseñanzas y hay plaza. Bien, en el caso de artes plásticas y diseño, también hay una prueba que viene regulada en el decreto 187 de 2021, lo mismo que os he comentado antes. En el caso de los idiomas, lo mismo, los requisitos, los 16 años, los 14 para otro idioma y acceder sin problemas al primer curso y la prueba de clasificación en el caso de que uno acceda a un curso diferente. En el caso de las deportivas, lo que os he comentado, las instrucciones de 5 de octubre del 21, pero solo centros privados. Y otros procesos de escolarización. Esos procesos de escolarización ya son procesos internos dentro de las enseñanzas, como por ejemplo, tenemos las aulas de compensación educativa, que son procesos internos para los que están dentro de la secundaria, las aulas TEA, que se opta específicamente en el proceso de admisión a un aula que tiene unos recursos específicos, los centros de educación de personas adultas, que no tienen un proceso de admisión estrictamente, pero que sí tienen unos requisitos de cómo se adscriben a un curso o a otro los alumnos, y también los ciclos formativos de grado básico para mayores de 17 años que se imparten también en CEPA, para los que también hay unas instrucciones específicas de admisión. No a las 8:30, media hora nada más para el práctico, ¿eh? Bueno, vamos a relajarnos y os voy a hacer preguntillas. Va, preguntillas de práctico que seguro que os las sabéis. ¿Cuántos suspiros, de verdad? A ver, son dos temas muy densos, pero es que afectan a la razón de ser de la educación.
hay que entrar en el cole lo primero. Hay que ser admitido en un centro. Además, os digo una cosa, no os podéis imaginar la angustia que mueven estos procesos, ¿eh? Los que estáis, pero es que asociada una carga emocional y una preocupación de las familias. Hombre, yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños que lo de irme de vacaciones con los libros encargados y todo ya perfecto. Y las familias que en junio no tienen a su niño escolarizado, no tienen una plaza escolar, es que la angustia que tienen no os la podéis imaginar. Y toda la gente que se ha quedado fuera de FP, en ciclos formativos de grado medio, las familias allí diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Pero qué hago? O sea, de verdad que genera una zozobra muy importante. Y yo creo que llevar a cabo con corrección estos procesos y el realmente dar a cada uno lo que se merece, explicar en el sentido de que si tienes derecho entras y si no hay suficientes plazas, pues vamos a indicarte otra opción o, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera más orientación, la verdad, porque ahora mismo los grados C están esperando y todo el mundo quiere entrar en los grados D y todos los niños que se han quedado fuera de los grados D, ¿por qué no se van a hacer grados C? Que hay un montón de oferta. En fin, que es un tema que me resulta a mí muy sensible porque yo creo que la sociedad entera se mueve con estos temas, hay una cantidad de población, ¿no?, con esta historia. Bien, pues vamos a poner esto, el tema de escolarización, como es muy profuso, además enorme, detallado, puede ser objeto de caso práctico. No puede ser objeto probablemente de todo el caso práctico de escolarización, porque es demasiado, pero sí alguna parte, algún tema. Entonces, yo os voy a poner un caso práctico en el que hay varias preguntas cortas y una pregunta un poco más larga, que sería la que sería objeto del informe. Tengo que cargar. Un momentito. Aquí. Ay, espera. Tengo que dejar de compartir primero, me parece. Espera. A ver, espera. Estaba aquí. No, aquí. Ay, madre. ¿Y esto? ¿Me podéis decir qué he hecho yo aquí que no va? Ah, vale, ya. Venga. A ver, esto... Vaya, pues no he compartido el que quería, pero bueno, no era este, lo he hecho mal. No, porque tiene las soluciones. No quiero. No, pero no tiene... Bueno, nada, es... No, a ver, no tiene las soluciones, que está con la diapositiva, está con... Venga, vamos. A ver, vamos a ver. Está con animación. No está con animación. No vale. No vale, pues no vale. ¿Cómo quito? No comparto. Ay, lo siento, de verdad que el ratón me está creando problemas. Espera, vamos a compartir este. ¿Qué era el otro? Con... Sí, claro. Sí, pero es que he pensado que ponía el sin, pero lo he visto. A ver, que se ha movido el ratón solo. Es verdad, no lo creéis, pero sí. Tú ya lo puedes tirar, David, que te he oído que te lo has bajado. No lo puedo evitar. Se ha movido el ratón.
¿Cómo sois? ¿Cómo sois, de verdad? A ver, no sé, yo ya he puesto compartir, pero... A ver. Vale. Venga, vamos, vamos. A ver, esto es muy fácil, va. En la lista de admitidos, a ver, esto concentración máxima, ¿eh? En la lista de admitidos del proceso ordinario de admisión, una familia que ha participado para cambiar de centro en la misma localidad está disconforme con el centro asignado, porque es el que ha solicitado en tercera opción. La pregunta es, ¿puede realizar una solicitud complementaria? Porque tiene asignado algo. A ver, está muy bien la respuesta y ahora la vamos a decir en modo inspector. No se inadmite. No, venga, muy bien esa respuesta porque está mal, pero está bien que esté mal. A ver, mirad, la pregunta es, ¿puede realizar una solicitud complementaria? A ver, venga, no porque. Porque eso es para cuando no te corresponde ningún centro, no te asigna ningún centro, y en este caso sí que tiene uno dentro de los que han solicitado. Exacto. Perfectamente. No. A ver. No, a ver. No se puede. A ver, escuchadme un momento. Por un lado, cuando la solicitud se presentaba físicamente en el SAE tenía un listado de los alumnos que iban a solicitud complementaria porque no tenían ningún centro. Y le decía, mira, no tienes derecho a solicitud complementaria. Ahora la solicitud complementaria se presenta por raíces. Desconozco si el sistema te deja. Lo desconozco. Es decir, si el sistema, pese a que no tienes derecho, es decir, la norma dice que no tienes derecho a realizar solicitud complementaria porque solo es para los alumnos que no han obtenido ninguna vacante y que tienen que ser escolarizados, con lo que la respuesta tuya es correcta. No se inadmite, porque eso, vamos a ver, lo de la inadmisión es cuando es una reclamación de que no me han dado algo que yo he pedido. Pero es un concepto distinto, ese es el concepto de los recursos y reclamaciones. Por tanto, aquí, ¿puede ir a presentar una solicitud complementaria? La norma dice que no. ¿Permite el sistema meterla de rondó? Lo desconozco. Tendría que meterme como madre en secretaría virtual o comprobar si se han presentado solicitudes complementarias de alumnos que ya tienen centro. No lo sé. Yo ya no estoy en los SAES. Ahora mismo no sé si lo permite. No debería permitirlo. Lo que sí permitía el año pasado, no sé si este lo ha permitido, es pedir centros, lo que dice la norma es, podrá realizar una solicitud complementaria en centros que dispongan de vacantes. Eso es lo que dice. ¿Qué pasa? Que la familia no le han dado aquí porque no había plaza, pero yo pido aquí. Dice, pero si no tiene vacantes, yo pido aquí. Entonces, la solicitud complementaria, el sistema también debería discriminar no solo que el solicitante ya tiene una plaza, sino que está pidiendo en centros que no disponen de vacantes. Debería discriminarlo todo. No sé en qué nivel de finura está raíces ahora. ¿Cómo? No, que estamos intentando encontrarlo en la norma. Lo de que si te cogen en una de las opciones, pues ya no hay, ya no cabe solicitar. Sí, no es que no quepa, es que es una... Digamos, es una opción para cuando te has quedado sin. Claro. Entonces, en la resolución, lo tienes que buscar en la resolución de admisión. Sí. En la resolución de admisión, cuando sale la lista de admisión, pone aquellos alumnos que debiendo ser escolarizados no hayan tenido o no se les haya asignado un puesto escolar, algo así lo redacta, podrán, pon solicitud complementaria en el buscador, pon complementaria y saldrá. Saldrá. Está en la resolución de admisión. No, pero entonces lo de la admisión sería frente a un recurso, a un recurso. A ver, es para los recursos. Uno puede reclamar en el proceso de admisión. Puede reclamar que no le han dado lo que quería. Hombre, puede reclamar que le han dado algo equivocado. Una de las ¿sabéis qué reclamación es una típica reclamación? Yo me voy de localidad, pero estoy en un colegio bilingüe en otra. Yo vivo por ejemplo, en Madrid y estoy en un colegio bilingüe. Yo tengo un centro en preferente bilingüe adscrito.
pero me voy a ir a vivir a Alcorcón. Y entonces voy a pedir un centro de Alcorcón. Resulta que pido un centro que no me dan y el sistema me asigna mi instituto preferente bilingüe de Madrid. ¿Lo ha hecho mal el sistema? No. ¿Hay que atender al niño en la reclamación? Sí, porque se ha ido al Alcorcón. Es decir, esta es una situación en la que el sistema ha hecho lo que tenía que hacer, pero a este niño hay que atenderle, porque este niño ya no vive en Madrid. Entonces, ahí sí, esta situación es una situación en la que no se puede decir que el sistema haya funcionado mal. No, el sistema ha hecho lo que tenía que hacer, pero el niño ha ido a un sitio donde no hay plazas y habrá que buscarle una vacante, porque el chico se ha ido a vivir a otra localidad. Tal cual. Entonces, sí podrías... No, a ver, esto es un abstracto. Una familia ha participado para cambiar de centro. No puede solicitar porque ya tiene una plaza. Sí, pero me ha parecido escuchar que si hay plaza en algún otro centro se podría ni siquiera... No. Solo se puede pedir. A ver, hay dos situaciones. Alumnos que tienen derecho a pedir complementaria, los que no tienen ningún colegio. Han participado y siguen sin tener ningún colegio. Esos tienen 3 días para pedir una solicitud complementaria. ¿Qué pueden pedir? Donde haya sitio, donde no hay sitio no lo pidas. Y lo que digo es que, no sé, el sistema el año pasado permitía pedir en todas partes. Entiendo que lo irán afinando porque ha habido muchos errores a lo largo del tiempo. Entonces, es que no tiene sentido que sigan pidiendo plaza en donde no hay sitio, porque es que seguimos estando en las mismas. Sigue sin tener plaza escolar. No, tienes una plaza escolar. Dice la norma que los alumnos que no hayan sido admitidos y dispongan de plaza escolar en la localidad, no se quedarán en su centro, no se les asignará a ningún centro. Lo pone así. No está en la resolución también de admisión. No se les asignará a ningún centro. Este tiene plaza, ¿vale? Venga, seguimos el siguiente. Vamos al siguiente. Va. A ver, otra. En la lista de los 20 admitidos, esta es una cuestión de baremo. Aquí tendríais que mirar todos la resolución de admisión. Porque ir al baremo. Si no vais al baremo, aquí no lo podéis saber. En la lista de los 20 admitidos del proceso ordinario de admisión de educación infantil 3 años, una familia que tiene 2 hermanos gemelos reclama que un hermano ha sido admitido y el otro no. Sin embargo, sí lo ha sido otro alumno con menos puntos que el gemelo, dado que a este último el sistema no le ha considerado la puntuación por hermano en el centro. Aquí hay que consultar cómo se aplica el criterio por hermano en el anexo 2 de la resolución de admisión. Para resolver esto hay que consultar la resolución de admisión. Y la resolución de admisión lo que dice es que cuando un hermano es admitido, al otro se le da la puntuación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el sistema ha funcionado mal. Mal, porque no le ha dado la puntuación por hermano. Pero esto, dime. Si otro hermano solicitante Sí, ha nacido sí. tiene plaza en la misma convocatoria y centro, un punto. ¿Pero dónde estás mirando? No estás mirando bien. No estás mirando bien. Estás mirando en la resolución de infantil de 03. 03, sí, es que no es 03. Ah, no. No, pero es igual. No, eso es otra cosa. Que van haciendo estas cosas, no. Estamos hablando de no, pide plaza en 3 años. Yo he ajustado. A ver, esto que acaba de pasar es. No, escúchame, es dramático el día de la oposición. No he leído bien y pego el patinazo del siglo. Lo primero, me tomo los 3 minutos necesarios para leer perfectamente la pregunta. Yo la estoy leyendo con vosotros. En la lista de los 20 admitidos, o sea, he puesto la ratio correcta, del proceso ordinario, es decir, ha participado antes de empezar el cole. Están todos los datos ahí. De admisión de EI 3 años, por tanto, régimen general, entrada en el CEIP, ¿sí?
Una familia que tiene 2 hermanos gemelos, de 3 años, los dos, reclama que un hermano ha sido admitido y el otro no. Y sin embargo, sí lo ha sido otro alumno que tenía menos puntos que el gemelo, porque no se los ha dado. Si miráis la resolución de admisión, pone que cuando un hermano entra, el siguiente se le da la puntuación. Entonces, aquí el sistema no ha funcionado bien. Pero la pregunta, yo ya suponía que ibais a resolverlo bien, pero mi pregunta no quería ser esa. Mi pregunta no está aquí. Primero, ¿hay que estimar o desestimar la reclamación de la familia? Hay que estimarla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Y qué hago con el niño que ha entrado? Eso es lo que quiero saber. Señores inspectores, ¿qué hago con el niño que ya ha sido admitido, ha salido en un listado y tiene derechos? Porque el listado dice que está admitido. Efectivamente. No puedes tener. Exactamente. Eso es un error de la administración. Muy bien, muy bien. No está previsto el 10% para esto, pero necesariamente hay que admitirlos a los dos. Efectivamente, porque al otro alumno se le han generado también derechos y a este se le ha perjudicado. Esta es la pregunta que quería hacer, no la otra. Porque la otra es que te lo lees y va. Tenéis que traer dispositivos para poder mirar la norma así rápida, es que si no, no tenéis que trabajar vosotros la norma, que yo ya me la tengo un poco trabajada, ya me la sé. Esto sí, vamos, otras cosas no me las sé, pero está así. Venga, vamos ahora a uno que me mola mucho. Y además este es un caso de los casos que se puede encontrar. Vamos a ver. Este me mola mucho. Venga. Este está muy bien. Vamos a ver. Una vez finalizado el proceso ordinario de admisión, el sistema ha generado en un centro una lista de espera de 10 solicitantes que no han obtenido plaza escolar. ¿Vale? Sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ha pasado el proceso de admisión, ha admitido lo que ha admitido y se me han quedado en la lista de espera 10 niños. Bien. Antes del comienzo del curso escolar, no pone, pero es NI 3 años, porque vamos a hablar de ese curso. Antes del comienzo del curso escolar, pongamos 1 de septiembre, el cole empieza el 7, el centro dispone de 2 vacantes, porque 2 alumnos admitidos no han formalizado la matrícula en EI, en Educación Infantil, 3 años. ¿Correcto? No han formalizado matrícula, habían sido admitidos, pero finalmente no han ido y no se han matriculado. ¿Correcto? El día 1 de septiembre, antes del inicio de las clases, se presenta una maestra que ha obtenido destino definitivo en el centro. Y le dice a la directora que quiere matricular a su hijo de 3 años, aunque no pidió plaza porque no contaba con que le dieran destino definitivo tan pronto. ¿Puede la directora matricular al hijo de la maestra, dado que dispone de 2 vacantes en el nivel de EI 3 años? Tiene que esperar a que el calendario escolar, por ejemplo, este año es el 8, entonces del 1 al 8 todavía está en proceso. Lo estás diciendo raro. Quieres decirlo bien, pero lo estás diciendo raro. Todavía no ha empezado el periodo. Sí. Sí. A ver, mirad, esto no se puede disparar, Hay que decirlo bien, y solo se dice bien cuando yo me miro la resolución de admisión. Vamos a ver, no se puede decir a coquín, no. Vamos a ver. Primero, el proceso de admisión tiene un calendario, es el que establece la resolución, y empieza normalmente a primeros de julio. Cuando termina el ordinario, empieza el extraordinario. En proceso extraordinario estamos. Pero aquí lo relevante, ¿qué es? La lista de espera de no admitidos, que se denomina lista de espera. Bien, ¿qué pasa con la lista de no admitidos? ¿Qué pone la 1240 sobre la lista de no admitidos? Que la lista... No, pero yo os lo he dicho verbalmente. No, a ver, no os lo inventéis, buscadlo. Os quiero con dispositivos el próximo día, Se busca y se lee.
La lista de no... Lo he dicho yo, lo has apuntado. Está en la 1240. La lista de no admitidos seguirá vigente hasta el inicio del curso escolar. Los centros, ¿lo puede leer alguien? El centro comunicará a las familias de los solicitantes no admitidos y por orden de puntuación cualquier vacante que se produzca de modo que puedan optar a la misma si lo desean. Talis cualis. Es decir, tiene una lista de 10 niños. Le han sobrevenido 2 vacantes porque tenía el total de admitidos, pero 2 niños no se han ido a matricular y le han quedado 2 vacantes. Por tanto, porque hay un periodo de matrícula, no se puede matricular hasta el día del juicio final por la tarde. Uno tiene un periodo de matrícula. Si no se matricula en el periodo establecido, decae de su derecho a la plaza. Eso está escrito también. Entonces, tiene que llamar a la lista de espera. La respuesta a esto sería, una vez que la directora hubiera llamado a los 10 solicitantes de la lista de espera y los 10 le hubieran manifestado su cero interés por las 2 plazas, solo en ese caso podría matricular al hijo de la maestra. En caso contrario, no. ¿Cómo se llama a que un funcionario haga algo ilegal a sabiendas de que lo hace? Prevaricar. Efectivamente. ¿Y dónde está recogido? En el Código Penal. En el Código Penal no está. Nada. Hombre, no habla de... Hombre, dice que no se, que deben conducirse de acuerdo, pero la cosa de lo que te cae... Lo que te cae. Lo que te cae. De que te cae la del pulpo, bueno, no hablemos así. Es decir, la respuesta es que la directora no puede matricular al alumno porque debe llamar al hijo de la maestra, porque debe llamar a la lista de espera. E insisto, siempre se podría contestar que en el caso de que los 10 alumnos o en el caso de que una vez gestionada la lista de espera quedase todavía una vacante, entonces, si no hay ningún solicitante que tenga más derecho que el niño, podría matricular al alumno, porque estos sí podrían ser circunstancias libremente apreciadas por la directora del centro. Una maestra trae a su hijo, finalmente has llamado a toda la lista de espera, solo has matriculado a un niño porque los demás, no es raro que pase eso, ¿eh? Quiero decir, eso que os he dicho, de irse con los libros ya comprados, cuando llega septiembre, a veces te ofrecen la lista de espera y tú ya estás matriculado en el centro, que te dieron, has comprado los libros, ya te has ido con los amiguitos y ya no te vas del centro. Es decir, no es raro. Hombre, 10 son muchos, pero podría pasar. Nosotros tenemos siempre que contestar de acuerdo con la norma. ¿Os ha quedado clara la situación? Vale, y la última que va a informe. Venga. Buf. Esta es mucho más divertida, la que viene ahora. ¿Qué señora? La directora. ¿Por qué? La directora no ha dicho nada. Ah, pero que os habéis descargado lo de... No. Qué malos... A ver, vamos a leer. No. La siguiente hoja es una madre denuncia por escrito que ha intentado presentar. Es esa, ¿no? Espérate. Una madre, sí, esta señora, pobre señora. No, esta señora tiene más razón que un santo. Por eso digo que señora A ver, una madre, vamos al caso práctico, va. Estáis muy díscolos, ¿eh? Entiendo que os habéis portado bien todo el rato, lo reconozco. Venga, una madre denuncia por escrito que ha intentado presentar en plazo la solicitud de admisión para cuarto de primaria en el CEIP Los Nenúfares de Pinto para sus 2 hijos mellizos. Es que me va la cosa, lo comprendes, ¿no? Lo comprendes ahora. Porque se traslada a vivir a la localidad. A ver, estos son todos supuestos de escolarización que están recogidos en la norma. Todo esto sale con la norma en la mano, ¿eh? En el citado escrito expone, el centro no le ha querido recoger la solicitud porque le ha dicho que solo era posible la presentación telemática, pero ella no dispone de internet. Segunda cuestión.
También le ha dicho que no le iban a dar los puntos de localidad, porque el empadronamiento que ha presentado es el de sus padres, abuelos de los niños, donde se ha instalado provisionalmente mientras le dan la nueva casa a mediados de julio. Adicionalmente, le han informado de que los mellizos, en caso que acabaran yendo a ese colegio, irían en clases separadas, porque eso está en el proyecto educativo del centro y aunque se escuche la opinión de la familia, prevalece lo que tenga establecido el colegio. La última. Añade que, como le indicó la directora, el CEIP Los Nenúfares de Pinto es un centro con el nuevo proyecto bilingüe 100%, que imparte en inglés todas las materias. Por lo que tiene preocupación por si sus hijos no pueden seguir algunas materias que hasta ahora ellos han dado en castellano. La directora es muy creativa. Bueno, a ver, más allá de lo que os parezca, no, la creativa soy yo que he puesto caso. La directora es muy creativa, ¿no? La directora, ¿no? A ver, entonces, aquí tenemos varios elementos que tenemos que analizar según la norma. No vamos a pensar lo que me parece. Primero, el centro no le ha recogido la solicitud porque le ha dicho que solo era posible la presentación telemática. ¿Esto es cierto o no es cierto? Preferentemente, no. Si lo trae en papel, lo tienes que recoger. Preferentemente, es decir, hemos de decir, de acuerdo con el artículo tal de la resolución que publica las instrucciones, la presentación en papel, preferentemente se presentarán las solicitudes telemáticas, pero la instrucción 1 o 2 o la que sea, vale, pues séptima 2 prevé que preferentemente se presentará de modo telemático, pero se podrá presentar en papel. La segunda, le ha dicho que no le iban a dar los puntos de localidad, porque el empadronamiento que ha presentado es el de sus padres. Entonces, ahora tenemos que mirar cómo se acredita, y ahí tenéis que mirar en el anexo del baremo, cómo se acredita la proximidad del domicilio familiar. Y entonces, aquí veremos que te empadrones en casa de los abuelos, no. Claro, pero ¿qué hay que decirle a la madre? Es decir, que la directora se lo ha dicho bien porque ha presentado el de los abuelos y el de los abuelos no vale. Pero si va a tener una casa, claro, pero primero hay que decirle no, el de los abuelos, o sea, que la directora no lo hace todo mal. La directora, claro, la directora esto lo ha hecho bien, no vale el de los abuelos. Entonces, si usted va a tener una casa, presente el justificante de que... Esto hay que encuadrarlo, esto lo vais a hacer, ¿eh? Adicionalmente, lo de los mellizos que van a clases separadas. Para esto tenéis que mirar las instrucciones de comienzo de curso, efectivamente. Y por último, tendríais que ir pues, a la orden de bilingüismo y a la orden 130 para justificarme qué es esto del proyecto de bilingüe 100%. Pues eso no puede ser. Es bilingüe 100%. Es un proyecto nuevo, bilingüe 100%. Es bilingüe 100%. Bien. No, claro, no se pueden dar la lengua. Pero hay que poner, pero hay que buscar, hay que decir. Aquí, ¿cómo se responde a esto? Lo primero, a ver, la primera, a mí solo me interesa que me respondáis a las preguntas y me digáis de dónde habéis sacado la respuesta en la norma. Todavía no hacemos el informe porque el informe, claro, algunos sois nuevos, otros ya hacíamos los informes el año pasado, pero vamos a entrar poco a poco, enseguida, pero el primer día pues no vamos a hacer, responder a las preguntas y hacerlo en casa, responder a las preguntas y buscar la norma en la que se basa vuestra respuesta. Ya está. ¿Esto lo vas a mandar? Yo voy a... Sí, todo, yo todo. Pero la idea... No, pero para eso me voy a esperar un poco más, porque si no, no lo hacéis, lo copiáis, porque... Luz.
Luz. Cuando uno... ¿eh? Que a mí me viene muy bien también leer informes, porque te entras... Sí, claro que sí. Bueno, totalmente. Habéis estado al 100%, pero cuando estáis al otro lado de la mesa sois alumnos y os ponéis en la posición del alumno. Si me dan la respuesta, me la descargo 100% a toda velocidad. Bueno, gracias. Hasta el próximo día. Desconecto ya. A ver. Nada, chao, hasta luego.